Entonces decíamos, cuando se trata de evaluar una derivada en un punto, como por ejemplo acá, que necesito encontrar una recta tangente o una recta normal, una vez que yo ya derivé implícitamente y yo conozco el punto, cuánto vale las coordenadas del punto de x de y, puedo reemplazar ya en esta primera fórmula, antes de despejar y'. ¿Por qué? Porque me va a resultar más fácil después para despejar, ¿no? Directamente va a quedar algo numérico que va a ser más simple, ¿no? Y ya hubiera encontrado mi 3/4 de manera un poquito más rápida. ¿Por qué no lo hice así? Para que vean un ejercicio completo, digamos, si bien hoy vieron uno de ejemplo en la teoría, también otro entonces de cómo encontrar nuestras derivadas en forma implícita. Bueno, acá, por ejemplo, me dice, sea la curva, acá me da una expresión de una curva, me dice hallar la ecuación de la recta normal a la curva igual f de x, con f de x definida implícitamente por la ecuación dada en el punto 1, f de 1. Bueno, entonces acá vamos a ver qué pequeña variante hay. Primero me piden encontrar la recta normal, ¿no? Recta normal, ¿se acuerdan que la pendiente que tenía era, digamos, la inversa y la opuesta de la derivada de la función del punto? O sea que yo tengo que encontrar mi derivada, evaluarla en 1, que es el valor del x0, y ahí ya tendría este valor que está acá. Y después la otra cosa que hay que tener en cuenta es que no me dicen de entrada cuánto vale lo que acá aparece como mi I0 en la ecuación de la recta normal. ¿Ese qué sería? Y sería la imagen del 1, el f de 1. Ese no lo sé. Vamos a ver que este caso es más o menos fácil, pero podría haberse complicado un poco. Primero, para encontrar cuánto sería mi f de 1, una cosa que yo podría hacer es reemplazar acá. Dice, x vale 1, eso ya lo sé. Entonces puedo reemplazar acá por 1, y si hago eso me quedaría esta expresión. Y al cubo, fíjense, x cuadrado cuando reemplazo por 1, es 1 al cuadrado por y, me quedó y, más la raíz de 1 por y al cubo, o sea, raíz cuadrada de y al cubo. Entonces es igual a 3. Entonces yo tengo que encontrar de acá cuánto vale mi y. Uno ve casi por simple inspección, esto que es fácil, que si, digamos, y vale 1, tengo que todos los términos son 1, me quedo 1 más 1 más 1, que es igual a 3. Por lo tanto, I igual 1 es una solución de acá. Si hubiera sido algo más complicado, quizás hubiera tenido que despejarla ahí. Alguno podría quizás no haberse dado cuenta de que, no sé, que el 1 era una solución y quisiera despejar. Entonces, por ejemplo, ahí podría pasar algo por el estilo como esto, ¿no? Supongo que quiero despejar, paso los términos, el del cubo y el lineal los paso restando, y para que me quede la raíz, y elevo al cuadrado, ¿no? Entonces me termina quedando un polinomio que cuando empiezo a operar y a hacer digamos, el desarrollo de acá me queda digamos, una operación que está al cuadrado. Podría, por ejemplo, pensar que esto es 3 menos i al cubo, y pensar que hay un binomio al cubo, perdón, al cuadrado, un binomio al cuadrado. Bueno, y desarrollar eso. Bueno, finalmente queda un polinomio de grado 6. Y si yo quiero sacar las raíces, yo lo hice simplemente porque, digamos, uno podría, si encontró que I vale 1, ya está, no hace falta, pero digamos, uno podría meterse en estas cosas, sobre todo si tiene espíritu de investigación y tiempo. Y entonces uno, por ejemplo, quiere encontrar las raíces de esto. Una raíz es en 1. Y la otra hay solo 2 raíces reales. A pesar que es de grado 6, tiene 2 raíces reales. Quiere decir que las otras serían complejas. Y el otro anda más o menos la otra raíz en 1,49 más o menos. Entonces uno dice, ¿por qué no podría pensar en ese punto? ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, porque acuérdense que esto no son funciones no es que me dicen y es una función de x, ¿no? Acá lo que me dicen es, hay una curva, y esa curva capaz que podría ser una cosa, esto ya creo que lo habíamos charlado la vez pasada, podría ser, supongamos en un momento, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces uno dice, y yo qué sé, si x igual a 1 no fuese, por ejemplo, acá, ¿no? Supongamos que fuera, no sé, por acá. No digo que lo que pasa acá, por acá no pasa eso, pero podría pasar, digamos, ¿no? Que x igual a 1 fuese acá, y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cuánto vale f de 1? Y f de 1 no sé, porque tiene 2 imágenes, tiene una por acá
y tiene otra por acá abajo. Entonces tiene dos imágenes distintas. Eso podría, obviamente que el ejercicio está pensado para que haya, y de hecho si uno lo grafica esto, queda una funcioncita bastante linda. No la grafiqué, o sea, la grafiqué pero no la puse acá en el PDF. Y está pensado, digo, para que no aparezcan, digamos, este tipo de complicaciones, pero podría pasar eso, cuando me dan así estas expresiones, no son necesariamente funciones. Un poco lo que hoy les comentaba Mónica, cuando hoy le decía, si yo tengo una circunferencia, supongamos centrada en el origen, y bueno, esto no es una función, ¿no? Y acá tengo pongámosle que estuviera centrada en el origen, acá tengo un eje y acá tengo el otro. Bueno, esto no es una función, digamos, no es I igual f de x, ¿no? Acá la expresión, ¿se acuerdan hoy? Mónica creo que les decía, esto no, eso no les decía Mónica. Mónica les decía x cuadrado más y cuadrado, supongamos que tuviera radio 1 esto, ¿no? Esta expresión representa la circunferencia esa, ¿no? Ahora, acá puedo pensar que tengo dos funciones, por ejemplo. Una que es la semicircunferencia que tiene las i positivas, y pongámosle 0, y otra que es la que tiene las i negativas, ¿no? Entonces no es una función. Pero a mí sí me podrían decir igual, bueno, allá, no sé, la ecuación de la recta, por ejemplo, tangente, no sé, a esta curva, en este punto. En el punto acá donde se cortó, supongo que fuera en este punto de acá. En este de acá. Bueno, y eso yo no tengo expresamente, explícitamente y en función de x, no tengo una f de x, ¿está bien? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, derivando implícitamente. Y este punto, bueno, tendrá una coordenada en x, pero fíjense que esa coordenada en x tiene dos imágenes, tiene otra por acá abajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, que son complicaciones que van apareciendo, que en este caso no se da porque la verdad es que para la X hay una sola imagen en esta curva, que es la que vamos a ver ahora, que vale 1. Fíjense, ahora uno podría decir, bueno, pero si yo hice todo esto, ¿no? Y ya que estaba, me metí en este baile de tratar de despejar la I de esta ecuación, y me quedó digamos, una ecuación polinómica de grado 6. Y resulta que esto, calculo las raíces, o no sé, bueno, no las calculé yo, las calculó un programa, y me dice una es 1 y la otra es un número ahí que no se sabe ni siquiera si es racional o no, 1,49 y pico. ¿Cómo sé que este otro no es un punto de la curva? Bueno, porque este no verifica la ecuación original. O sea, si yo pongo este número, el 1,49 y pico, que es raíz de quién? Es raíz de este polinomio, digamos. Cuando lo reemplazo en mi ecuación original, que era esta, bueno, ahí no va a verificar que lo que está a la izquierda es igual a 3. Cuando sume el 1,49 al cubo más 1,49 más la raíz de el 1,49 al cubo, no me va a dar 3, ni queriendo, ¿está bien? Queda como para pensar. Y entonces, ¿por qué me quedó? Si yo salí de esta ecuación y esta parece ser una sola solución, ¿por qué? Lo que hice parece que algebraicamente está todo bien, ¿por qué me aparece acá otra solución? Bueno, eso es una incógnita que quizás no sea para análisis, pero se la pueden pensar por qué pasará eso, ¿no? Bueno, conclusión, volviendo al ejercicio nuestro, entonces, el punto que buscamos, sabíamos que el x0 era 1, y ahora el f de 1, o sea, la imagen, ¿cuánto vale? Que sería mi i0, 1 también, que surgió de resolver esto que estaba acá. Bueno, y entonces ahora tenemos que derivar implícitamente nuestra ecuación. Vamos a sacar esto. Acuérdense que mi ecuación andaba por acá, y tenemos que hacer de vuelta. Son tres términos, ir derivando cada término respecto de x, pero pensando que acá tengo un producto. Entonces, por ejemplo, el primer término va a ser la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, y al cubo, más el primero como está, por la derivada de y al cubo. La derivada de y al cubo es 3y cuadrado por y prima. Porque primero derivo respecto de y, ahí me queda el 3y cuadrado, por la derivada de y respecto de x, que es mi prima.
Y así voy haciendo en cada uno de los términos, eso va a ser igual a la derivada de 3, que es 0, del otro lado, eso lo tengo acá, derivadito. Bueno, fuimos derivando cada uno de los términos de la expresión que teníamos. Acuérdense que entonces lo que puede complicarles un poco es que siempre derivamos respecto de x, y cuando hay expresiones con y, tenemos que hacer muchas veces la derivada de esa expresión con y respecto de y por la derivada de y respecto de x. Una vez que llego ahí, de vuelta, yo puedo hacer despejar mi y', o sea, todos los términos que tienen y', los agrupo, saco el factor común y' y despejo y'. Y acá sí ya usé, en el primero no le decía porque era el primero, justamente para que vieran un poquito explícitamente algo más general, pero ahora ya sé que mi punto es 1, 1, entonces les decía, uno ya puede directamente reemplazar acá las x y las y por 1, en esta expresión que fue la de la derivada implícita. Entonces, por ejemplo, y al cubo es 1 al cubo. Acá, x vale 1, y vale 1, está al cuadrado. Entonces todo esto multiplicado por 3 me quedó 3. Por y', que la tengo que, mi y' lo tengo que evaluar en el punto, digamos, es la derivada en el 1, 1. Acuérdense que lo que yo, ese y' que aparece ahí es y' evaluado para x igual a 1. ¿No? Este no lo tengo, no sé cuánto vale. Este es el que aparece ahí como y' sub 0. Y este es el que tengo que calcular, no lo sé todavía, lo tengo que calcular para mi ecuación de la recta normal. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, sigo reemplazando acá, todo donde aparece x e y voy poniendo 1, ¿no? Así que acá me queda un 2, acá me queda un y', lo tengo que evaluar en ese punto que no sabemos cuánto vale, para x igual 1. El y al cubo lo reemplazo, el x, el y cuadrado, acá la raíz, por ejemplo, me va a quedar la raíz cuadrada de 1, multiplicado por 2 es 2, con lo cual, lo que hoy, acá está lo que veníamos comentando hoy, queda mucho más simple la expresión para despejar mi prima sub 0, digamos, ¿no? Entonces, simplemente me queda una ecuación numérica bastante simple, despejé de acá, finalmente esto me quedó menos 7 onceavos. Y esa es el valor de la derivada, cuando x es igual a 1, pero yo acuérdense que me pedían encontrar la ecuación de la recta normal, por lo tanto voy a tener que invertirle a esto y cambiarle el signo, con lo cual me quedó positivo, mi pendiente de la recta normal, y en lugar de ser 7 onceavos sería 11 séptimos. 11 séptimos, multiplicado por x menos el x0, que dijimos que era 1, más el y0, que es el valor que habíamos encontrado recién, que era 1 también. Así que acá tenemos entonces nuestra expresión de la recta normal que nos andaban pidiendo. Utilizando la derivación implícita, el 43, compruebe que la derivada de x a la r, donde r es un exponente racional, acá me dice x a la r para todo r perteneciente a q, o sea, es un exponente racional. Dice que la derivada de eso, de x a la r, es r por x a la r menos 1. Uno podría decir, pero ¿cómo? Eso no lo sabíamos nosotros. Y bueno, en realidad lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? En estas clases vimos, por ejemplo, las de x a la n, y n era un número entero. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hecho x al cuadrado? Creo que Mónica había hecho también x al cubo, y veíamos que iban quedando siempre n por x a la n menos 1. Entonces, ese resultado sí lo vamos a tomar para utilizar acá, ¿no? Que cuando tengo potencias de x, que el exponente es entero, ya sabemos que la derivada queda el exponente multiplicado por la x a el exponente un grado menos, ¿no? Pero acá me dice que ahora r es racional, ¿no? Entonces se aplicaría la misma regla, digamos, bajar el exponente y restarle 1 al nuevo exponente que queda, cuando ya de la derivada, digamos. Y dice, y hay una aclaración, dice, sugerencia, escribir r como p sobre q, y derivar implícitamente la expresión i a la q igual a x a la p. Bueno, este en realidad es un poco teórico, se los hice porque quizás van a ver que es fácil, pero quizás con estas letras a uno a veces le complica más estos teóricos.
Así que me dice, bueno, que R lo llame P sobre Q, donde obviamente, porque como R es racional, quiere que lo escriba como una fracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que P y Q van a tener que ser números enteros, y obviamente Q tiene que ser distinto de 0. Y entonces me dice, y ahora yo puedo escribir I a la Q es igual a X a la P. Bueno, esto sería si elevo I a la Q y elevo del otro lado a la Q, se me simplificarían mis Q del lado derecho y me quedaría X a la P. Y dice, y ahora dice, y derive implícitamente esa expresión, la que encontramos acá. Ahora, ¿qué diferencia hay con lo que me habían pedido? Pero me dice, pero ¿cómo? Yo no tenía que calcular la derivada de X a la R, y ahora acá dicen que derive implícitamente X a la P, ¿no es lo mismo? Y la diferencia está en que este R, este exponente del enunciado, era racional, y este P es entero. Entonces dijimos, cuando yo derive esta expresión implícitamente, o sea, derivo de cada lado, vamos a decir, respecto de X, acá sí puedo utilizar digamos, lo que conozco de mis potencias enteras, digamos, cuando derivo. Que acá sí puedo decir, bueno, entonces voy a derivar I a la Q. Pero lo voy a derivar de vuelta, usando la regla de la cadena. Primero tengo que derivar respecto de I. Como Q es entero, entonces digo, bueno, ahí puedo bajar mi exponente y me va a quedar multiplicando ahí a Q menos 1. Ahí derivé I a la Q respecto de I, pero tengo que derivar respecto de X, por lo tanto eso lo tengo que multiplicar por la derivada de I respecto de X. O sea, tengo que ir haciendo mi regla de la cadena. Del otro lado, como mi base de la potencia es X, cuando derivo me queda P por X a la P menos 1, porque la derivada de X respecto de X es 1. Bueno, entonces ¿ahora qué hago? Tengo que despejar I', que es lo que... Acuérdense que I era X a la R, y a mí me pedían encontrar la derivada de X a la R, o sea que me están pidiendo encontrar I'. Paso estos factores que estaban multiplicando, los paso dividiendo. Y acá me quedó esta expresión, P sobre Q es lo que llamaba R, que es lo que me dijeron, la sugerencia que me dieron. Me dijeron a P sobre Q, a R llamarlo P sobre Q. Así que acá me apareció P sobre Q es este R. Quedo multiplicando a un cociente donde el numerador es X a la P menos 1, y acá abajo tengo I elevado a la Q menos 1. Pero I, si se fijan, una de las expresiones que habíamos encontrado, dijimos, I era X a la R. Y como R lo cambiamos en su forma, digamos, de escribirlo como una fracción, me quedó que I terminó siendo X elevado a la P dividido Q. O sea, X a la P sobre Q. Esto es I, lo que está en el paréntesis. Y eso a su vez está elevado a la Q menos 1. ¿Para qué hice eso? Para que me quede un cociente de potencias con la misma base, que es X. Por lo tanto, puedo restar los exponentes. Entonces, mi derivada de I va quedando R por, acá voy a aplicar esa propiedad, me va a quedar por X, que va a tener un exponente que va a ser el del numerador P menos 1 menos el del denominador. El exponente del denominador era P sobre Q por Q menos 1. Bueno, opero un poquito acá con los exponentes, hago la distributiva. Cuando hago la distributiva, fíjense que el menos P sobre Q por Q me queda menos P. Y el menos P sobre Q por menos 1 me queda más P sobre Q. Entonces, finalmente, fíjense que acá las P se cancelan. Esta P positiva con esta negativa la puedo calcular. Me termino quedando el exponente P sobre Q menos 1, pero P sobre Q era R. Entonces me terminó quedando en el exponente R menos 1. Y en definitiva, ¿qué me quedó? Que I' era este R que apareció acá por X a la R menos 1. Acuérdense que esto era ni más ni menos que lo que me andaban pidiendo, la derivada de X a la R. O sea que esas derivadas que encontramos para potencias de X enteras, la podemos generalizar, esa regla, digamos, esa derivada para potencias de exponentes racionales. Bueno, ahí tenemos entonces otro ejercicio. Bien, vamos con acá viene una serie... Bueno, el 47. El 47 un poco es, en ciertos puntos, ya lo mostró Mónica la clase pasada,
casi todo lo hizo en la parte teórica. Dice, mostrar que si una función es diferenciable en un entorno de un punto x igual a x0, entonces esa función puede ser expresada de la forma como una suma de dos funciones. Una función L, le pusieron acá de x, que es una función lineal, dice, y una función R de x, que dice que la propiedad que tiene R de x es que cuando yo hago el límite de ese, digamos, de cuando x tiende a x0, ¿no? O sea, cuando voy arrimando a x0, de este R de x dividido el delta x, o sea, dividido x menos x0, ese límite da 0. Bueno, esto en realidad, ¿para qué queremos, por qué me pareció útil hacerlo? Porque pueden haber el problema 48, que tienen que, me van a dar funciones específicas, y me van a decir que encuentren lo que sería el L de x y el R de x. O sea, entonces vamos a ver un poco, primero justificar por qué esta función, si es diferenciable en un entorno de x0, lo puedo escribir en este formato. Y para eso copié, ni más ni menos, solamente le agregué un poquitito, lo que figuraba en esto creo que lo tienen ustedes, la presentación, el PowerPoint de Mónica, se lo subió creo al campus, la presentación lo que mostraba la clase pasada, decía, si yo tengo una función que es derivable en x0, entonces uno podía hacer todo digamos, un trabajo a partir de una propiedad que es importante, que yo acá lo único que hice fue agregarle en rojo, voy a ver si se puede agrandar un poco para que se vea. Había una propiedad de límites que decía que si yo tengo, digamos, una función en un entorno de x0, lo puedo escribir como el límite de la función cuando x tiende a x0 más un infinitésimo. Eso, bueno, esa propiedad, digamos, supongamos que yo tengo una función que tiene un límite finito, obviamente, ¿no? Cuando x tiende a x0. Entonces yo puedo pensar, bueno, ese límite lo podría pasar restando para el otro lado. Me quedaría algo igual a 0. Y el límite de una constante es la misma constante. Entonces yo tengo el límite de g menos L, es como tener el límite de g menos el límite de L, porque el límite de la constante es la misma constante. Con lo cual, ahí podría sacar, como este límite, pensar que es el límite de la resta, si ese límite cuando x tiende a x0 de este corchete me da 0, quiere decir que lo que está en el corchete es un infinitésimo, es la definición de infinitésimo. Y si eso es un infinitésimo, que lo llamamos phi, que es la letra que usó Mónica en el PowerPoint, quiere decir que g de x menos L es phi, cuando x es igual a x0. Por lo tanto, g de x es L más phi. De ahí viene entonces esa propiedad que comentaba Mónica la clase pasada. Que si yo tengo una función, en este caso mi función es esto, es mi función, lo que sería g, era este cociente de incrementos. Entonces me dice, esa función g de x, que es este cociente incremental, dice, es igual, aplicando esta propiedad, al límite de la función, pero el límite de la función es la derivada, ¿sí? Esto es lo que explicó Mónica la clase pasada, ni más ni menos, más este phi de x. Y este phi de x tiene la característica que es un infinitésimo, que es lo que puso Mónica justamente, la aclaración que hizo ahí. Entonces, resulta que acá yo podía pasar, esto de acá abajo, el denominador es el delta x, ¿no? X menos x0. Lo pasaba multiplicando, hasta acá llegaba, hasta este rengloncito que acá cambia el color, no sé si llega a ver, del PDF mío, hasta acá es lo que tenían en el PDF de Mónica. Fíjense que lo único que hay que hacer para este ejercicio es este término que está restando, que es la función evaluada en x0, que está restando, la paso sumando para el otro lado, esto que está acá. Y el resto lo dejé tal cual estaba. Por eso yo decía, este ejercicio está prácticamente resuelto en el PDF de Mónica. ¿Qué fue lo que pasó? Yo puedo pensar, los dos primeros términos conforman mi función lineal L de x, que es la que me mencionaba en el enunciado. ¿Por qué? Porque la función evaluada en x0 es un número. Y acá que tengo, tengo la derivada de la función evaluada en x0, es otro número, por x menos x0, quiere decir que eso es una función lineal de x. La variable únicamente aparece dentro del paréntesis, está la 1, es una función lineal. Es el Lx que me andan diciendo a mí. Y lo otro, me decía, digamos, la otra condición del enunciado me decía,
mi Rx quedó phi de x por x menos x0. Me decía que lo que tenía que pasar con eso es cuando x tendía a x0, cuando x tiende a x0, decía que ese Rx dividido el incremento de las x, o sea, dividido x menos x0, dice que tenía que dar 0. Eso me decía el enunciado. Bueno, ¿se comprueba eso? Y sí, es casi inmediato. Fíjense, Rx, ¿quién es? Lo pongo acá, phi por x menos x0. Cuando lo divida por x menos x0, esto se canceló. ¿Quién me terminó quedando? Phi de x. Y phi de x habíamos dicho que era un infinitésimo. Habíamos partido de eso. Por esta propiedad que veníamos viendo de límite. Conclusión, ahí tengo entonces mi función lineal por un lado, mi función lineal sería esta, L de x la llamaron, y mi infinitésimo por el otro, que es este que anda acá. Bueno, esto decían que daba 0. Así que eso entonces simplemente es mostrarles que prácticamente estaba resuelto el ejercicio con la clase teórica pasada. Y entonces en el ejercicio que sigue me dice hallar las expresiones de L de x y de R de x en un entorno de los puntos indicados en cada caso. Hago uno solo porque la verdad que son bastante fáciles. En este caso ya me dan una función concreta, es x cubo más x, y me piden que encuentre estas expresiones para x igual 1, en un entorno de x igual 1. Entonces, la parte lineal de esto es la que estaba acá arriba, la volví a escribir, es la función evaluada en el punto más la derivada evaluada en el punto por x menos x0. Bueno, calculo la derivada de x al cubo más x, es muy fácil, 3x cuadrado más 1, a esta altura eso lo manejamos fácil, y esta hay que evaluarla en 1, por lo tanto, bueno, tengo que evaluar tanto la derivada como la función en 1, ¿no? La función en 1, 1 más 1, 2. La derivada en 1, 3 más 1, 4. Entonces, simplemente esa expresión lineal que venía de arriba, reemplazo y ya está. Queda muy simple. Y el R de x, ahora uno podría decir, bueno, estaría tentado de usar la formulita de arriba. Bueno, y ahora hago phi de x por x menos x0. El problema es que phi de x no lo tenemos, es un infinitésimo. O sea, lo podríamos tener, pero normalmente lo que se suele hacer acá es, ¿qué es mi dato? La función. Este es dato, f de x. Este es dato. L de x lo acabamos de encontrar recién. Entonces, R de x lo voy a obtener haciendo simplemente f de x menos L. Ya que todo eso lo tengo, ¿está bien? Bien, entonces, R de x acá está. Cuidado, no voy a hacer phi de x por x menos x0, simplemente a la función le resto la expresión que encontré, la linealización de esa función, digamos. Esta vez se llama por eso está L de x, pues la linealización, o sea, la hago semejar a una recta, digamos, ¿no? Bueno, hice la cuentita y me quedó R de x totalmente fácil. Quedan dos para terminar, el 49 y el 50, para terminar la primera parte de esta parte de las derivadas, ¿no? Después ya va a venir otro capítulo con nueva teoría la semana que viene. Voy con el 50, que es más fácil. El 50 es una aplicación de diferenciales. Bueno, dice, vamos a hacer empleando una función lineal, hallar una aproximación de los siguientes valores. Entonces me pone que tengo que calcular valores de funciones que están, esos valores, por ejemplo, el seno de 31 grados, bueno, está cercano al seno de 30, que es un valor que conocemos, ¿no? Raíz de 3,98, que está cercano a raíz de 4. Me dice, empleando una función lineal, entonces yo lo que puedo pensar es, lo que acabamos de ver recién, todas estas funciones, la función seno, la función raíz cuadrada, la función logaritmo natural, todas son diferenciables. Digamos, yo los puntos que voy a trabajar va a ser en los alrededores del 4 para la raíz cuadrada, en alrededor del 1 de x, ¿no? Para el logaritmo, en alrededor de pi sobre 6 radianes o 30 grados para el caso del seno. Todas esas son diferenciables. Por lo tanto, cuando me dice empleando una función lineal, voy a usar esa función L que veíamos recién, que es la aproximación lineal de mi función. O sea, fíjense que acá yo podría haber escrito esto así, podría poner f de x, donde este valor de x es un valor del dominio que está en un entorno de x0.
¿eh? Por lo tanto, como está en un entorno de x0, puedo pensar que es x0 más un incremento, más una variación. Y eso es aproximadamente igual a lo que vale la función en x0 más la derivada en el punto, evaluada en el punto x0 por x menos x0. O sea, la parte lineal de lo que habíamos visto en los ejercicios anteriores, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, para la primera, para el seno de 31 grados, digo, bueno, esto es, ¿quién va a ser mi x0? Y mi x0 va a ser 30 grados, pero en realidad lo voy a tener que trabajar en radianes, ¿no? Lo voy a poner acá 30 grados o, bueno, pi sobre 6, ¿no? Sobre 6. Bueno, fenómeno. Ese es mi x0, por lo tanto, la función la evalúo en x0, me queda el seno de 30 grados, más la derivada de la función. Obviamente mi función f de x va a ser, la escribo acá ya que estoy, así gano tiempo, seno de x, ¿no? Seno de x. Entonces, ¿después qué tengo que hacer acá? Para completar esta expresión. Y bueno, la derivada, que es el coseno, evaluada en el x0 que estoy trabajando yo, en pi sobre 6, o sea, el coseno de 30 grados. Por esto que es el delta x, este que está acá, que es el delta x. Bueno, ese delta x, fíjense que es un grado, ¿no? Es 31, que es mi x, el valor que estoy tomando. Fíjense que acá yo quiero calcular mi función, que era el seno, en 31. Bueno, entonces el delta x en este caso vale un grado. X es 31, este es 30, es un grado. Pero esto lo tengo que trabajar en radianes, así que un grado es pi sobre 180 radianes. Bueno, entonces simplemente reemplazo, lo puedo dejar así, o yo copié este resultado que es el que aparece en la guía. En la guía hicieron algún tipo de aproximación de esta cuenta y les quedó esto que está acá. Bueno, con el resto es exactamente igual. Vamos a hacer, las otras son más fáciles todavía. Por ejemplo, la que es raíz cuadrada de 3,98. Yo quiero calcular aproximadamente cuánto es la raíz cuadrada de 3,98. Entonces, ¿mi función cuál es? Raíz cuadrada de x. ¿La derivada la conozco? Sí, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Y el punto en el que yo voy a trabajar es el punto x igual a 4. Mi x0 va a ser 4. Entonces, este x, mi 3,98, es un punto del entorno de x0, del entorno de 4, está cerca de 4. ¿Cómo venía mi formulita? Me decía, la función en x, en ese punto cercano al x0, en 3,98, es aproximadamente igual a la función evaluada en x0, o sea, la función raíz evaluada en x0, en 4, más la derivada evaluada en 4, o sea, 1 sobre 2 por raíz de 4, por el delta x. El delta x, acuérdense que es x menos x0. Acuérdense que mi delta x era x menos x0, vamos a poner esto, x menos x0, y en este caso tengo un delta x negativo, porque x0 era 3,98, y el x mío es 4. Estoy en un entorno, pero con un valor que estoy trabajando que es menor que el de x0, ¿no? Bueno, y entonces simplemente tengo que, una vez que encontré eso, lo que hay que tener cuidado es que en este caso mi delta x es negativo, hago la cuentita quedó muy fácil y quedó racional, quedó 1,995. Quiere decir que raíz de 3,98 es aproximadamente 1,995. Y en el último es más fácil todavía, tengo que hacer el logaritmo, digamos, aproximar el logaritmo de 1,02. Entonces, me queda, obviamente mi función es logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, el punto x0 va a ser 1. Por lo tanto me queda la función evaluada en el punto x0, logaritmo natural de 1, que vale 0, más la derivada, que es 1 sobre x, evaluada en x0, o sea, 1 sobre 1, por el delta x. El delta x es 1,02 menos 1, x menos x0. Entonces, el primer término es 0, y acá me quedó 0,02. O sea que el logaritmo natural de 1,02 es aproximadamente 0,02. Bueno, y vaya a ver si los 4 minutos que quedan podemos ver algo del 49. Dice, calcule el diferencial. Para ver un poquito de diferenciales para cada una de las siguientes funciones. Bueno, primera función, acuérdense que
el diferencial de una función puedo pensarlo como la derivada multiplicado por el diferencial de la variable independiente. Obviamente la derivada de la función respecto de la variable independiente, ¿no? Entonces, se opera como si fuera una derivada, digamos. Entonces, ¿qué hago? Derivo, mi diferencial de f va a ser la derivada de esto por el diferencial de x. Esto es fácil de derivar, 2x cuadrado es 2 por la derivada de x cuadrado, 2 por 2x, o sea 4x, y esto es la derivada de un producto. El primero derivado es 1 por el seno de x, más x por la derivada del seno, que es coseno. Y ahí ya me quedó mi diferencial de f, como mi derivada por el diferencial de x. Bueno, y el otro que hice, por ejemplo, uno que podía ser un poquito, pero tampoco es tan complicado, de vuelta, tengo acá una resta donde un término es ahí una multiplicación, pero tengo que hacer lo mismo. Si yo quiero encontrar el diferencial de f, lo que digo es el primero derivado, de x quedó 1, y esto hago la derivada del producto. Como me está quedando 1 minuto y medio, esto se lo dejo para que lo deriven, pero la idea es muy fácil de derivar, derivamos un producto, y acá el e a la 2x, acuérdense cuando se deriva, queda 2e a la 2x. Y como es un diferencial, entonces me queda la derivada por el diferencial de x. Bueno, con eso entonces hicimos un montón de ejercicios entre los ejemplos que dio Mónica, más los que hicimos ahora, tienen un montón de la práctica, de esta práctica, ya la terminamos, ¿sí?